Buenos días, me llamo Julio Morales y soy profesor asociado en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, Escuela de Matemáticas. Les doy la bienvenida a estos videos. Si le parece, puede verlos con una velocidad menor o pausarlos cada que así lo crea conveniente. Puntos de inflexión. Mire la curva que tenemos en la gráfica. Es cóncava hacia arriba esta parte azul clara, cóncava hacia abajo esta amarilla y de nuevo cóncava hacia arriba esta parte a la izquierda azul y también cóncava hacia arriba esta parte a la derecha azul y cóncava hacia abajo esta parte amarilla. Este punto señalado por el láser, donde la curva cambia de concavidad, se llama punto de inflexión. Este nuevo señalado también es un punto de inflexión. Este nuevo señalado por el láser también es un punto de inflexión porque ahí cambia de concavidad. Y finalmente aquí tenemos un tercer punto indicado con el láser. Un punto de la gráfica de una función continua f donde la concavidad cambia se llama punto de inflexión de f. En un punto de inflexión de coordenadas c, f de c de una función f, la gráfica de f de x no puede ser cóncava hacia arriba ni hacia abajo. Entonces f segunda en c no puede ser positiva ni negativa. Así, f' de c no existe o f' de c es igual a cero. Esta observación permite determinar los puntos de inflexión como sigue. ¿Cómo determinar los puntos de inflexión de una función f? Punto 1. Calcule f segunda de x y determine todos los números en el dominio de f, donde f segunda de x es igual a 0 y también donde f segunda de x no es continua. Paso 2. Para cada número c hallado en el paso 1, determine el signo de f segunda de x a la izquierda y a la derecha x igual a c. Si f segunda de x es mayor que 0 en un lado, x igual a c, y f segunda de x es menor que 0 en el otro lado, entonces el punto de coordenadas c, f de c es un punto de inflexión. Ejemplo, hallar los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión del gráfico de la función f de x igual a menos 4 más 6x2 menos 1. Solución. Hallamos la primera derivada de f' de x es igual a menos 4x3 más 12x y la derivada de una constante 0 que no la escribimos. Ahora obtenemos la segunda derivada, f segunda de x es menos 12x2 más 12. Y sacando factor común menos 12 que multiplica x al cuadrado menos 1. Pero x al cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados que es x más 1 por x menos 1, teniendo esta expresión para la segunda derivada. Ahora entonces f segunda de x es igual a 0, donde menos 12 que multiplica x más 1 que multiplica x menos 1 da 0. Si el producto de tres factores da 0, al menos uno de los tres debe ser 0. El primero no es 0. Si x más 1 es 0, x es igual a menos 1. Si x menos 1 es 0, x es igual a 1. Entonces, la segunda derivada siempre existe y los únicos puntos donde da 0 son en menos 1 y en 1. Estos puntos se grafican en una recta real. Aquí está el menos 1 y el 1 y debemos determinar en cada uno de los intervalos en que quedó partida la recta real, que es de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 1 y de 1 a infinito, cuál es el signo de la segunda derivada. Para ello, en cada intervalo tomamos un punto muestra, digamos menos 2 en el de la izquierda, 0 en el del centro y 2 en el de la derecha. Y calculamos el signo o el valor, si quiere, de la segunda derivada en los puntos muestra. En el punto muestra x igual a menos 2, f segunda de menos 2, evaluada aquí en esta fórmula, da menos 36. Este factor es negativo y cambiando x por menos 2 da negativo y este factor por menos 2 también da negativo. Negativo por negativo da negativo.
Entonces la segunda derivada o es menos 36 que es negativo o analizando el signo es negativa. En cero, la derivada en cero da 12, que es positivo o analiza el signo acá. Si x vale 0 y aquí también 0, queda tres factores, negativo, positivo, negativo y el resultado es positivo. Finalmente, en el punto muestra 2, la segunda derivada en 2 se puede calcular que da menos 36 o analizando solo el signo. En 2 tenemos factor negativo, cambiando x por 2 da positivo y x por 2 da positivo, negativo por positivo da negativa. Escribiendo esto tenemos, debemos analizar el signo de la segunda derivada en los intervalos menos infinito menos 1, menos 1, 1 y 1 más infinito. Y ya se analizó en esta tablita. Luego, el gráfico de f es cóncavo hacia abajo en los intervalos menos infinito menos 1 y 1 más infinito, ya que ahí la segunda derivada nos dio negativa. Y es cóncavo hacia arriba en el intervalo menos 1 a 1, puesto que la segunda derivada ahí nos dio positiva. La tabla además nos indica que hay cambios de concavidad al pasar por menos 1 y 1. Aquí cambia la concavidad de negativo a positivo en menos 1 y en 1 a la izquierda. La segunda derivada positiva y a la derecha da negativa, quiere decir que cambió. A la izquierda es cóncavo hacia arriba y a la derecha cóncavo hacia abajo. Aquí se muestra el gráfico. Es cóncavo hacia abajo hasta menos 1. Segunda derivada negativa. De menos 1 a 1 es segunda derivada positiva, por eso da cóncava hacia arriba. Y de 1 a infinito, cóncava hacia abajo, segunda derivada negativa. Y en 1 y en menos 1 cambió concavidad de menos a más en el primero y de más a menos en el segundo. Es decir, estos dos puntos son puntos de inflexión. En consecuencia, tenemos dos puntos de inflexión que son menos 1, f de menos 1, que es el punto menos 1, 4. Y en 1, f de 1, o sea, 1,4. Ejemplo, dada la función g de x igual raíz cúbica de x menos 2, esto más 1, hallar a los números críticos de g', o sea, los números críticos de segundo orden de g. Es decir, los puntos del dominio de g donde g segunda es igual a 0 o g segunda no existe. B, los intervalos de concavidad. C, los puntos de inflexión. Solución A, puntos críticos de g'. Debemos hallar la segunda derivada. G de x es x menos 2 a la 1/3 más 1. Entonces g' de x es 1/3, x menos 2 a la 1/3 menos 1, que es menos 2/3. Entonces la segunda derivada es menos 2/3 por 1/3, que es menos 2/9. X menos 2 a la menos 2/3 menos 1. Esto es x menos 2 a la menos 5/3, que es raíz cúbica en el denominador de x menos 2 a la 5. Los puntos críticos que estamos buscando es donde g' de x es igual a 0 o g' de x no existe. G' de x no se anula ningún punto. Sin embargo, g' de x no existe en x igual a 2 porque anula el denominador. Luego g' tiene un solo número crítico que es x2. B, los intervalos de concavidad. Para ello debemos hallar los signos de g' en los intervalos definidos por los puntos críticos acabados de hallar, es decir, en los intervalos menos infinito a 2 y 2 a más infinito, ya que el único punto crítico fue x igual a 2. Recordemos que g segunda de x fue menos 2 sobre 9 paréntesis x menos 2 a la 5/3. Entonces graficamos el eje x, graficamos x igual a 2, que fue el único punto crítico, y quedan dos intervalos de menos infinito a 2 y 2 a más infinito. Tomamos un punto muestra en cada uno de ellos. En el de la izquierda voy a escoger menos 6 y en el de la derecha 10 para analizar el signo de g segunda
de x en cada uno de esos puntos. Entonces, en el punto de prueba x igual a menos 6, g segunda es menos 6, cambiando x por menos 6, daría más 1 sobre 144, que es positivo. O simplemente se analiza el signo cambiando x por menos 6, este denominador es negativo, con x igual a menos 6, y menos por menos da más, por eso da positivo. Ahora, en el punto de muestra, x igual a 10, cambiando a x aquí por 10, daría, después de hacer operaciones, menos 1 sobre 144, que es negativo. O simplemente analiza el signo. Cambiamos x por 10, este factor da positivo, menos por positivo da menos. Luego, g segunda en 10 da negativo. Entonces, como la segunda derivada dio negativa de menos infinito a 2, ahí la función es cóncava hacia arriba. Como g segunda dio negativa de 2 a infinito, ahí la función es cóncava hacia abajo. El gráfico es cóncavo hacia arriba de menos infinito a 2 y hacia abajo de 2 a más infinito. Observe el gráfico. Cóncavo hacia arriba hasta 2 y de 2 a la derecha es cóncavo hacia abajo. Y puntos de inflexión es donde cambia de concavidad. En el punto de abscisa 2 hubo cambio de concavidad de cambiar de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo.